de señores, que tu fuego esté, Señor, en cada casa en esta hora, en cada casa, Señor, que seamos, Señor, esos Samuel, atentos a tu voz cada mañana, Rey de Reyes, Señor de Señores. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para que este fuego se avive. Aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de estos tiempos, hazla conocer. Rey de Reyes, Señor de Señores, magnificamos, loamos tu bendito, santo y maravilloso nombre. Hoy, Señor, queremos que ese fuego se encienda, que eso que ha estado apagado, Señor, hoy se encienda, Padre, esa pasión por ti, esa pasión por tu palabra, esa pasión por buscarte, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy venimos buscando, Señor, tu fuego. Hoy venimos delante de ti, delante de tu presencia, para alabarte, para adorarte, para bendecirte, para glorificarte. Pero también, Señor, para reconocerte como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenida a Casa Profética, a la hora de la oración. Hoy un día más para estar agradecidos con nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores por un día más de vida, por un día más de milagro, por un día más delante de su trono, delante de su presencia, para hallar ese oportuno socorro. Un día más para poder ver el milagro de la vida. Y juntamente con eso, todo lo que le hemos ido pidiendo no ha sido fácil. Sabemos que el caminar no ha sido fácil, sabemos que la espera no ha sido fácil, pero Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Entregamos este día mientras se van conectando nuestros hermanos, nuestros amigos de Casa Profética, a la hora de la oración. Segundo jueves de guerra espiritual. Bueno, un tema demasiado amplio, un tema muy extenso. Esperamos de aquí a que se termine el año poder terminar todo esto que tiene que ver con la guerra espiritual. Hace 8 días les hablaba de profundidades. Hace 8 días fui un poco rápido porque quería mostrarles, era una introducción a todos los temas que íbamos a ver, a todo lo que íbamos pues a estar analizando acá bajo la lupa que es la palabra, las verdades de la guerra espiritual, la preparación para la guerra espiritual, a que hemos sido llamados. Nos enlistamos en las filas de nuestro comandante en jefe y bueno, primero que todo una preparación. La guerra se hace con conocimiento, bajo la luz de la palabra, así que entregamos este día, entregamos esta maravillosa tarde. Señor, Rey de Reyes, Padre amado, Padre eterno, hoy te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos por ser nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, enamorados de ti, enamorados de tu presencia, de lo que haces en nuestra vida, de lo que has hecho y de lo que harás. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos por ser el ser más hermoso y más precioso que tenemos en nuestras vidas. Enséñanos, Padre de la Gloria, enséñanos más y más. Enséñanos, Señor, hoy de tu palabra, enséñanos de tus leyes, de tus estatutos, de tus decretos, de tus mandamientos, a enamorarnos de ti. Enséñanos a depender de tu Espíritu Santo, que sea esa guía en cada uno de nosotros, Padre de la Gloria, te lo pedimos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Inúndanos en esta tarde de tu presencia, de tu Shekinah, Rey de Reyes. Amado de mi vida, amado de mi alma, colocamos este seminario de guerra espiritual para que seas tú guiándonos, para que seas tú fortaleciéndonos, para que seas tú llenándonos, para que seas tú también proveyéndonos de esa sabiduría que necesitamos. Te bendecimos, Espíritu Santo. Toda la gloria y toda la honra te la llevas tú por siempre y para siempre. Amén, amén, amén. Bueno, como les venía hablando, hace 8 días fui un poco rápido, porque el tema de guerra espiritual es muy largo, es muy extenso. No quiero que se vuelva algo tedioso, siempre hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, pero creo que sí fueron como unas bases. Hoy vamos a hablar acerca de la sanidad y de la libertad espiritual que debemos tener a la hora de hacer guerra espiritual. La palabra de Dios nos dice en el libro de Santiago, el capítulo 5, el versículo 16, que nosotros debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros
para que seáis sanos. Mateo, número 1, debemos perdonar y pedir perdón antes de volvernos ese poderoso ejército del Señor, antes de ir a tomar las armas. ¿Por qué debemos, el primer tema que nosotros tocamos en guerra espiritual, por qué debe ser de sanidad interior? ¿Por qué debemos estar sanitos? Porque imagínense ustedes una persona herida tomando un arma. Imagínense en qué podría hacer esa persona con un arma. Pues podría lastimar, ¿cierto? Cuando nos vamos a la palabra, nosotros podemos ver cómo había un Pedro que tenía un arma, que tenía una espada, y que la usó para lastimar a Malco. Porque Pedro, el carácter de Pedro, y si usted se va a buscarlo en internet, usted busca allí cómo era el carácter de Pedro. El discípulo Pedro, allí te va a salir que era colérico, que era impulsivo, que era de mal genio, que era soberbio. Entonces, por eso, ¿por qué? Porque yo creo que en Pedro no había una sanidad interior. Pedro era del vulgo, no se sabe mucho de su familia. Entonces, nosotros antes de ir a usar un arma, nosotros no podemos hacerlos heridos. Nosotros tenemos que primero estar sanos y por eso es que nosotros tenemos que primero entrar al taller de sanidad interior y liberación, sanidad espiritual, sanidad. Antes de entrar a la guerra espiritual debemos estar sanos. Lo vimos bajo la palabra donde Santiago 5:16, que nosotros debemos confesar unos a otros nuestras ofensas, nuestros pecados, para así ser sanos. Mateo 6, capítulo 6, versículo 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, el primer requisito para yo entrar al campo espiritual, hacer guerra espiritual, es estar sano. Yo no puedo hacer guerra espiritual si tengo una herida. Obviamente, el tema del seminario y el tema de sanidad interior es muy largo. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a ver, todos tenemos heridas. Desde el vientre de nuestra madre, por rechazo, por palabras que escuchamos, intentos de aborto, a lo largo de nuestra niñez, a lo largo de nuestros estudios, cuando entramos a la etapa adulta, cuando quisimos formar familias. Entonces hemos sido de pronto heridos por madres, por padres, por los propios hermanos de nosotros, de sangre, por parejas. Entonces el ser humano es como si estuviera herido por esta vida. Yo creo que todos tenemos una herida. Todos hemos experimentado la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida que nos hacen esas personas en las cuales depositamos nuestra confianza. Pero, ¿qué hay si yo entro a hacer guerra espiritual y estoy con esa herida? Entonces, lo primero que yo debo hacer antes de querer ser un guerrero, de querer volverme un guerrero espiritual, es tener una sanidad interior, esa sanidad que absolutamente todos necesitamos. Cuando nosotros estamos heridos, cuando nosotros no hemos perdonado, las personas entran en una cárcel espiritual. Y yo debo perdonar y sanar para poder salir de esa cárcel espiritual. Jesús vino a traer sanidad interior. Los temas de sanidad interior y a lo que vino Jesús están en Isaías 61, que usted lo va a leer en su casa. Dice: por cuanto yo vine a... Y hay una lista, no lo vamos a leer ahora por tiempo, pero hay una lista de lo que él vino a hacer y dice: a traer sanidad a los quebrantados de corazón. Y también está en Lucas 4:16-20. Y él abrió su ministerio con esta palabra, hablando de sanidad interior, hablando de que habían heridas, de que estaban acá, de que estaban allí adentro. Y dice: yo he venido a traer sanidad a esas dolencias, a esas heridas del alma, a esas heridas que están allí muy escondidas. Entonces, el ministerio de Jesús era que él predicaba, él sanaba, él echaba fuera demonios, pero también traía libertad, también traía sanidad interior. La sanidad y la libertad es una llave. La sanidad es una herramienta.
yo les quiero compartir acá algo que nos compartía el pastor que está en el libro de Samuel. Hay dos textos claves para la sanidad interior y para yo no entrar a hacer guerra espiritual estando herido. Y estando herido es que es no perdonar a una expareja, no perdonar a mi cónyuge si me ha lastimado, si me ha hecho daño, no lastimar a ese jefe que tal vez me humilló, no perdonar a ese jefe que me lastimó, que me humilló, no perdonar a mis padres si hubo un abandono, si hubo un rechazo, o no perdonarme a mí mismo. Miren lo que dice Segunda de Samuel. Vamos a leer Segunda de Samuel. Yo quiero que usted lo lea conmigo porque la verdad es muy importante. Estos temas de sanidad interior son elementales es una llave espiritual. Mire lo que dice el libro de Segunda de Samuel y ojalá usted lo lea conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 17:2. Y miren que esta palabra, aquí hay dos, en el libro de Segunda de Samuel, hay dos llaves. Una nos la enseñó el pastor el domingo y dice de la siguiente manera. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice 17, Segunda de Samuel, si usted está tomando nota, capítulo 17, versículo 2, dice: y caerá sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Nótese que aquí habla de que caerá sobre él mientras está cansado y débil de manos, que era lo que hablábamos hace 8 días, de que yo no puedo ir a la guerra si estoy cansado, yo no puedo ir a la guerra si estoy herido y yo no puedo ir a la guerra si estoy débil. Nótese que acá dice, mire, vamos a esperar a que el rey esté cansado esta noche, a que el rey esté cansado, a que el rey esté débil, y vamos a entrar y vamos a atacar. Y la segunda palabra está en este mismo libro, en el capítulo 21, versículos del 15 al 22. Y mire lo que dice Segunda de Samuel, el capítulo 21. El versículo Segunda de Samuel 17. Segunda de Samuel 21, 17 ya lo leímos. Segunda de Samuel 21, del 15 al 22, mire lo que dice. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos y David se cansó. E Isbibenó, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. 2 capítulos, el 17 y el 21, donde nos habla de que había un cansancio, de que había una fatiga, de que había algo allí que el rey David tenía. Y mire lo que dice: no salgan más así a la guerra, porque nos vas a hacer matar, no sea que apagues. Un hombre que se levantó, Abisai, gracias a Dios por esos Abisai, que cuando te ven cansado, cuando te ven herido, te levantan, te ayudan y te dicen: tranquilo, yo voy a orar por ti, yo te voy a ayudar, yo te voy a levantar. Eso fue lo que hizo Abisai acá. Y vamos a pedir para la guerra espiritual un Abisai, que cuando estemos cansados, cuando nos sintamos fatigados, nos digan: no, tranquilo, mira, yo voy a orar por ti, yo te voy a ayudar a orar. Eso fue lo que hizo aquí Abisai. Dijo: mira, nunca más salgas cansado porque nos vas a apagar la lámpara de Israel. Esos dos textos son claves para para la sanidad, para la introducción a la guerra espiritual. Hablaba de un David que estaba cansado, que posiblemente había estado herido por las persecuciones, por tantas situaciones que se le habían levantado. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es usar la llave de la sanidad. Nosotros debemos entrar en una sanidad interior. Nosotros debemos entrar en una paz interior, porque cuando nosotros tenemos sanidad interior,
tenemos una llave y con esa llave podemos hacer la guerra espiritual, con esa llave podemos abrir puertas. Pero si nosotros estamos cargados, si nosotros tenemos heridas, si esas heridas aún desde que nos hicieron, desde pequeñitos, es que me hicieron, es que un tío, es que un primo, es que un amigo, es que mi padre, es que mi madre, es que mi pareja, es que cuando estaba pequeñito, es que me abandonaron, es que me dejaron, es que me robaron, eso está impidiendo para que tú seas proactivo a la hora de hacer guerra espiritual. La sanidad y la liberación son la llave estratégica para la guerra espiritual. Por eso nosotros no hacemos guerra espiritual. El tema de la guerra espiritual es muy extenso y yo me hubiera podido saltar este paso y llevarlo directamente a la oración de guerra espiritual, que eso es lo que todos queremos. Pero es necesario que haya una sanidad interior y una liberación. Yo tengo una lista acá y yo quisiera que tú te comprometieras hacerla porque nosotros debemos ver cambios. Nosotros no podemos llegar a la iglesia y seguir 10 y 15 y 20 años igual, desconociendo lo que está pasando en nuestras vidas, creyendo que es normal. El Señor nos ha entregado unas estrategias, nos ha entregado una llave, nos ha entregado unas herramientas y nosotros debemos tomarlas. La primera llave es la sanidad interior. Es la necesidad, el Señor incluyó la sanidad interior en el ministerio. Ese fue uno de los ministerios. El Señor quiere que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén alineados. El Señor te quiere ver sano. ¿Por qué el Señor incluyó la sanidad interior en el ministerio? Nótese que cuando Él habló con la mujer samaritana, Él tocó la herida de la mujer samaritana, le dijo, mira, dame de beber. Y después le dijo, ¿dónde está tu marido? Él fue y le tocó la herida a ella. Y pues la Biblia no lo registra, pero yo creo que ella tuvo que haberle dicho todo lo que le habían hecho, todo lo que había pasado, porque 5 maridos había tenido y el que tenía no era de ella. Entonces yo creo que él tocó esa herida y él como para que ella se vaciara, para que ella se sanara. Y nótese que después de que ella se sanó de esa herida, la habló con Jesús y la selló, la cauterizó, la limpió y la sanó, ella se fue a predicar, ella se volvió una predicadora. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, decirle, Señor, ven y cambia mi vida. Señor, me han herido tanto en esta vida. Señor, he pasado por tantas situaciones, he pasado por tantos desprecios, he pasado por humillaciones, he pasado por soledad, he pasado por tristeza, he sentido la herida del rechazo, a veces estamos heridos interiormente porque hemos abierto puertas al enemigo, hemos abierto esa brecha para que entren y nos hieran. Entonces, lo primero, y es lo primero que todo guerrero debe hacer, entrar en esa sanidad interior. Yo soy de una familia donde han habido personas que pertenecen y pertenecieron a la policía, a ser militares, y ellos siempre que escuchaba a mi papá, siempre que escuchaba a mis tíos, siempre que escuchaba a mis primos y pues ahora a mi esposo, siempre ellos llegaban a la conclusión y en sus charlas decían, ay, ¿a ti te purgaron con el quinopodio? Era un purgante que a ellos les daban apenas ellos entraban a prestar el servicio militar. Entonces decían que era terrible, o sea, eso le botaba, mejor dicho, todo lo que ellos traían allí, pues para ellos poder entrar allá todo el tiempo que iban a estar. Y yo asocio esto de guerra espiritual, la primera clase de sanidad interior como eso, como ese purgante que está allí, limpiándome esa rabia, limpiándome de esas heridas que me hicieron, y por eso es que nosotros no somos tan efectivos. Muchas de las cosas que nosotros no hemos podido ver como cristianos, así nosotros oremos, diezmemos, ofrendemos, pactemos, ayunemos, hagamos vigilia, oremos 3 y 4 horas de seguido, nos consagremos, es porque de pronto nosotros estamos orando desde nuestra herida. Nosotros nos encontramos con mucha gente que siempre, ¿por qué se da uno cuenta que alguien está hablando desde su herida? Porque siempre nos habla de su esposo, de su esposo, porque siempre nos habla de que lo abandonaron, porque siempre nos habla de lo que le hizo un jefe malo, porque nos habla de lo que le hizo un vecino, porque nos habla de lo que les hizo un hijo. Entonces esa herida está allí. Nosotros, para querer ser efectivos, debemos, y perdóneme que me vuelva repetitiva, pero la sanidad interior,
porque así nosotros vamos a poder tener autoridad. La importancia de la sanidad interior y de la liberación, porque hoy vamos a mirar una serie de preguntas y ojalá tú las puedas escribir y ponerte a cuentas con Dios. La importancia de esta sanidad es que tú sanar la mente, sanar las emociones y sanar esos recuerdos desagradables, esos recuerdos de los que te hicieron cuando estabas niño, cuando estabas niña, cuando alguien en la familia te manoseó, cuando alguien en la familia te tocó, cuando te defraudaron. Esto es importante, que haya una sanidad para yo poder ser efectivo a la hora de yo orar. Entonces, la importancia de la sanidad interior es que yo tenga una sanidad en mi mente, que yo no tenga pensamientos de rabia contra alguien, que yo no tenga pensamientos de venganza, porque imagínate tú haciendo guerra espiritual, pero teniendo rabia con alguien, con esa persona que se llevó al esposo, con esa persona que se llevó a la esposa, con esa persona que se robó, que te robó, con esa persona que vino, con ese brujo, con esa bruja. Y aquí es donde nosotros decimos que la lucha no es contra sangre ni carne. Yo no puedo ensañarme contra el brujo que me estoy dando cuenta que me está haciendo brujería, y entonces lo miro y pasa por mi lado y le voy a gruñir y voy a coger, mejor dicho, un pal. No, o sea, la guerra es contra lo que lo está comandando esa persona, contra ese demonio, contra esa potestad. Entonces yo desde mi campo de autoridad, yo no puedo orar con rabia, porque yo he escuchado oraciones con rabia, sin una sanidad interior. Y una sanidad con rabia es una oración contraria. La sanidad con rabia es: Señor, que mate al brujo, Señor, que le caiga un rayo, Señor, y acábalo, Señor, destrúyelo. Lo que pasa es que nuestro Señor Jesús no vino por justos, Él vino por pecadores. Lo que nosotros debemos hacer es, desde nuestra sanidad interior, con esa persona que se llevó al esposo, con esa persona que se llevó a la esposa, con esa persona que se robó una herencia, desde nuestro interior perdonarlo, orar para que esa persona alcance misericordia, conozca del Señor, que ese mismo privilegio que nosotros tuvimos y tenemos de conocerlo a Él, esa persona lo tenga, pero que sea libre de los demonios y de las potestades que lo están queriendo manipular, que lo están queriendo tener allí cautivo. Entonces yo, para ser un guerrero, porque volvemos a lo mismo de ahora, no hay nada más peligroso que una persona herida con un arma. Imagínense, y lo vemos, de hecho lo vemos en las noticias, cuando muestran, no, es que tal persona se dio cuenta que la esposa o el esposo la estaba, y de hecho eso pasó esta semana, el señor que en Bogotá mató a los niños, a los hijos de él, y cuando le preguntaron, él dijo que había matado a los niños y se había desquitado con los dos niños, porque la esposa le estaba haciendo infiel. Entonces, miren lo peligroso, y así cantidad de cosas. Dicen, no, es que él lo encontró con otra, él estaba armado o tenía un cuchillo y cogió y mató a la persona, mató a la esposa o al esposo y se terminó matando él. Entonces, nosotros heridos no podemos tomar un arma en guerra espiritual, porque nos volveríamos, mejor dicho, súper peligrosos. Si tú estás herido, si hay una herida en tu corazón, tú no puedes usar un arma. El Señor no te va a entregar armas, porque Él sabe, si nosotros le vamos a pedir armas al Señor para pelear y para ser efectivos. Imagínate nosotros heridos, no, pues queremos acabar con todo el mundo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para que el Señor me entregue un arma en guerra espiritual es tener esa sanidad y esa paz interior. Sí o sí yo debo pasar por un proceso de sanidad. Yo debo pasar por un proceso de sanidad en mi mente, en mis emociones. Yo debo pasar por una etapa de restauración para poderme parar con autoridad. Yo escucho mucho a mi líder espiritual. Él es un guerrero para hacer liberaciones. Y cuando él está libertando a las personas, él es de la iglesia donde yo nací, el pastor Héctor, él dice que cuando él se para frente a las personas para hacerles guerra espiritual y para libertarlas, los demonios le dicen, no salgo de aquí porque ella odia al marido. El pastor Héctor les dice, en el nombre de Jesús, te vas fuera de ese cuerpo.
Y el demonio le habla, los demonios que están operando en esa persona le hablan y le dicen, yo tengo autoridad para quedarme porque odia a la mamá. Yo tengo autoridad para quedarme porque odia al papá. Yo tengo autoridad para quedarme porque ella me lo ha dado, porque él me lo ha dado, porque hay una herida de rechazo y eso es una habitación, eso es un altar. Nosotros ahorita cantábamos de que yo haré un altar en mi casa y el domingo yo se los decía, nosotros, esto es una guerra de tronos, esto es una guerra de altares. Nosotros decidimos a quién sentamos en el trono, nosotros decidimos a quién sentamos, a quién ponemos en ese altar. Si a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro comandante en jefe, o sea, definitivamente al enemigo, por las rabias, por todo lo que nosotros los seres humanos somos muy fragmentados. Nosotros los seres humanos muchas veces hablamos desde nuestras heridas, desde la infancia, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud. Pero ahí es donde nosotros debemos decir, no, esto no me va a llevar a ningún lado, el sentirme herido, es que me hicieron, sí, es que te hicieron, pero eso ya quedó allá. Eso es otro tema, la niña herida, el niño herido. Hay personas que tienen 50, 60 años y actúan como si fueran los niños de 5 años berrinchosos porque se quedaron allí. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a entrar en una etapa de madurez espiritual. El mundo espiritual necesita una madurez espiritual. Nosotros no podemos entrar como niños. Imagínense ustedes dándole un arma a un niño. ¿Qué podría hacer con esa arma? ¿Qué podría? Y el mismo apóstol Pablo lo dijo, cuando el niño es niño no puede recibir herencia. Lo mismo que cuando es esclavo. Tiene que adquirir una madurez y tiene que adquirir una edad y una libertad para poder ser, que se le entreguen. Nosotros ya no podemos ser más niños. Mire, nosotros tenemos que, con el tiempo que tú llevas yendo a la iglesia, nosotros tenemos que tener una madurez espiritual. Nosotros ya no podemos estar odiando, nosotros ya no podemos estar hablando desde nuestras heridas, nosotros ya no podemos estar hablando es que me hicieron, es que me dijeron, es que usted no sabe, es que, como lo hablábamos ahorita, en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 17 y el capítulo 21, donde David estaba, en uno estaba cansado y agotado, y en los dos episodios, y los siervos le dijeron, no salgas así porque nos van a hacer matar a todos, no estás apto para salir a la guerra. Entonces nosotros tenemos que pedirle mucho a Dios que para volvernos unos guerreros espirituales. Mire, hay guerras que se ganan, hay batallas espirituales que se ganan con la guerra. Nosotros tenemos que ver cambios, nosotros no podemos seguir igual, nosotros no podemos seguir 10 y 15 y 20 años, 3 años con el mismo problema o peor. Nosotros que tenemos que accionar, nosotros tenemos que cambiar, nosotros tenemos que ver las cosas diferentes, nosotros tenemos que anhelar a que el Señor nos entregue esas armas. Pero si tú estás herido, si te sientes fracasado, si te sientes deprimido, si te sientes abandonado, si te sientes rechazado o si has hecho cosas que te alejan y no te dan la libertad, el Señor no te va a entregar las armas y por eso no eres estratégico. La vida es una guerra espiritual. Yo tengo que pararme a pelear por mi salud, por mi casa, por los míos, por mis hijos, por mi familia, por mi economía, porque el enemigo está allí acechando. El enemigo quiere ver a la gente arruinada. Tristemente nosotros hacemos la obra con las personas de la calle, con los habitantes de calle, y podemos ver allí que el enemigo cumplió su cometido. El cometido del enemigo era sacarlos, y yo le digo mucho a mi esposo, ese que tú ves allí, es el que le fuimos a llevar una merienda, un sándwich, al que le llevamos un par de zapatos porque no tenía, al que levantamos debajo de un puente, posiblemente iba a ser un pastor, iba a ser un profeta, iba a ser un evangelista. ¿Qué pasó? ¿Qué puerta abrió? Niños heridos. Entonces hubo una herida, hubo una fragmentación, vino el enemigo y lo metió en una cárcel espiritual. Hubo una mamá que no se paró a orar, hubo una mamá que no se paró a defender a ese hijo cuando quiso venir la adolescencia, los amigos, la presión, los vicios.
Entonces nosotros debemos pararnos y defender. La vida es una constante guerra. El enemigo, así como Dios quiere ganar almas, y vino a ganar almas y derramó su sangre preciosa por nosotros, el enemigo también quiere llevarse las almas. El enemigo quiere verlas arruinadas, quiere verlas enfermas, quiere ver hombres y mujeres separados, divorciados, quiere traer miseria, ruina, porque la palabra dice, él vino a hurtar, matar y destruir. Entonces nosotros debemos ser efectivos, pero no somos efectivos y no hemos visto muchas cosas porque vamos un domingo a la iglesia, pero estamos hablando desde nuestra herida, estamos adorando desde una herida, estamos ministrando desde una herida, no hemos aún perdonado. Entonces hemos abierto puertas, hemos abierto brechas y hemos caído en regiones de cautividad. Entonces así no podemos ser estratégicos. Tú tienes que llegar a un nivel de oración y a un nivel de guerra, que lo que tú pidas, el Señor sea hecho está, te lo muestre. Tienes que llegar a ese nivel, no te puedes conformar. Es que a mi hijo se volvió es que mi hijo se volvió homosexual, es que mi esposo se lo llevó fulanita, es que el brujo me quiere matar. No, es que por ahí me doy cuenta que estoy enferma y estoy así porque es que el brujo me hizo. No, tú te tienes que parar. Es que no es normal que en tu casa la economía no esté funcionando bien. No es normal que las personas estén en ruinas. No es normal que las personas estén enfermas. No es normal que haya división. No es normal que haya separación. No es normal que haya una atmósfera pesada en tu hogar. Tú tienes que estar en una libertad, pero te vuelves efectivo haciendo guerra espiritual. Pero para poder entrar a esa guerra espiritual tiene que haber una sanidad de mi alma. Tengo que descargarme, tengo que vaciarme del viejo yo, de la mujer que odiaba, de la mujer que, es que yo, mejor dicho, a mí me hicieron así, yo no me la dejo montar de nadie. No, yo tengo que vaciarme, yo tengo que descender, yo tengo que humillarme, yo tengo que dejar que el que pelea por mí me prepare, me entrene, me llene, me capacite. Pero si tú eres una vasijita y Isaías lo decía, cisternas rotas. Si eres una vasijita que tiene una herida, pues por ahí se va a filtrar el agua, esa agua del Espíritu Santo, por ahí se va a filtrar la unción y por eso no vamos a ser efectivos. Para que pueda haber sanidad en la vida del hombre, hay dos principios que nosotros necesitamos poner en práctica y es romper el dominio de Satanás sobre nosotros y tomar posesión de la autoridad y el derecho legal que ya Cristo nos dio. Nosotros tenemos que darle el dominio al Señor. Nosotros no le podemos dar el dominio a Satanás. Tenemos que romper ese dominio que le hemos dado por miedos, por abrir puertas. No, el dominio lo tiene nuestro Señor, nuestro comandante en jefe, nuestra autoridad. Él ya nos dio un derecho legal, pero yo tengo que ser como sano. Yo necesito recibir sanidad en mi recuerdo, sanidad de mi pasado, sanidad. El Señor está diciendo, necesito que seas sano, necesito que me entregues esas cargas para yo poder entregarte las armas, las estrategias, las herramientas. Necesito que seas completamente libre. Necesitamos sacar esos dolores de la herida, esos dolores de la infancia. Necesitamos que se vaya la angustia, que se vaya el enojo, que se vaya la rabia, que se vaya la tristeza, que se vaya la amargura, que se vaya el odio. Tú necesitas que el Señor te entregue armas. Y de hecho te las va a entregar, pero tú tienes que dejar la angustia, tú tienes que dejar los pactos que hiciste, tú tienes que sanar las heridas, tú tienes que dejar la rabia, tú tienes que dejar muchas situaciones en las que hoy estás militando para poder recibir. Como lo decía ahorita el libro de Santiago, confesar nuestras ofensas, confiesen sus ofensas para que puedan ser perdonados y la oración eficaz del justo puede mucho. Tiene que haber una libertad en mi vida, tiene que haber una sanidad. La sanidad interior es para todos, no es para unos cuantos, no es para el pastor, para el profeta. La sanidad interior, yo tengo derecho de participar de una sanidad interior, de estar conectada espiritualmente con Él. La sanidad interior es básica para un guerrero. La sanidad viene en forma de fuerza espiritual que te sostiene,
que te hace ver el problema o la situación que te afectaba sin importancia. Ya no vas a hablar desde el dolor, ya no vas a hablar es que me dejaron, es que me hirieron, es que me lastimaron, es que me robaron, es que me dejaron tirado y abandonado. No, ya no vas a hablar de eso de esa manera, y cuando tú te vayas a acordar de eso, ya no te va a doler. Porque si tú te acuerdas y te duele, tienes que trabajar en eso. Pídele mucho al Espíritu Santo que te sane en la intimidad, en la comunión. Cierra tu puerta y dile: Señor, me duele lo que me hicieron, me está doliendo lo que me está haciendo mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, sus actitudes, sus palabras, me duele, sáname. Para que, ¿sabes qué pasa? Que si tú cambias, ellos cambian. Si tú cambias, tu entorno cambia. Dile: Señor, necesito ser libre, necesito sanar esa herida, necesito que esto no me supure más, necesito ser libre para poder vivir en esa libertad espiritual, para poder vivir esas experiencias maravillosas con el Señor, para poder alabarte. Hay muchos que en la iglesia no adoran porque tienen un nudo en la garganta, porque tienen una herida. Hay muchos que sus heridas no los dejan cantar. Imagínense a una persona que sale recién de cirugía. ¿Será que podría cantar? ¿Será que podría danzar? ¿Será? No. Al contrario, le dicen: vaya, estése quietecito, ¿cierto? Hay personas que no tienen una libertad espiritual porque están heridos, porque están lastimados. Con eso que hace muchísimos años lo recuerdan. La sanidad es para todo. La sanidad llega cuando tú renuncias. Y hoy vamos a hacer una renuncia. Yo tengo un taller. Hoy es tarde de liberación. Yo tengo un taller con una serie de preguntas y ojalá tú muy juiciosito, muy juiciosita las puedas escribir, y tú allí en tu intimidad yo te las voy a decir ahora. Te las voy a decir muy despacio, así que ve, busca tu cuadernito, busca un lapicero, yo te las voy a dictar. Y cuando tú vas a ir renunciando, cuando tú vas a ir hablando de cada una de estas cosas que vamos a leer ahorita, tú vas a empezar a renunciar y vas a empezar a ser libre. A medida de que tú vayas siendo libre, el Señor te va a ir entregando armas. A medida de que tú vas siendo libre, el Señor te va a ir entregando estrategias. A medida de que tú vas siendo libre, vas a poder alabar mejor. A medida de que tú vas siendo libre, vas a poder adorar mejor. A raíz de que tú vas siendo libre, vas a poder orar más extenso. A raíz de que tú vas siendo libre, vas a poder leer la palabra más tiempo. A raíz de que tú vas siendo libre, vas a experimentar hechos sobrenaturales, la presencia del Señor, lo vas a abrazar. Pero el Señor, la iglesia está herida. Hay una iglesia herida por abandonos, por rechazos, por pactos, por palabras, por situaciones, porque abrimos la puerta. Hoy es tarde de sanidad. Hoy es tarde de sanidad porque el Señor te quiere sano. El Señor te quiere entregar armas. El Señor te quiere usar. El Señor te quiere enlistar en su lista de mejores guerreros para que puedas vencer, para que puedas ser más que vencedor en Cristo Jesús, porque no somos vencedores, somos más. No dice que somos vencedores, dice que somos vencedores, pero dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero debes soltar el odio, debes soltar el rechazo. Para que el Señor te entregue algo, tú tienes que tener las manos extendidas y Él te entrega las armas, ¿cierto? Pero si en tus manos hay odio, hay sed de venganza, que es que me hizo, que es que no me he podido olvidar de lo que me hizo, de lo que me dijo, el Señor no te va a entregar nada. Tú tienes que soltarlo para que el Señor te lo entregue. La sanidad no depende de los seres humanos que nos rodean, depende de nosotros. A mí pueda que me rodee el brujo, el esposo que de pronto no trata bien a la esposa, el hijo que de pronto no está en buenas cosas, pero que las personas, que tu sanidad no dependa de quién está alrededor tuyo, porque es que la salvación es individual, la búsqueda es individual, la conexión es individual. Tú no le puedes decir al Señor: no, mira, Señor, es que yo soy así porque el vecino es así, porque la bruja me quiere matar. Es que mi actitud es así, es que usted me tiene que entender, porque es que mi hijo es rebelde, porque es que mi hija es rebelde, porque es que mi esposo no me trata como vaso frágil, porque es que mi jefe es me controla y me quiere tallar todo el tiempo. No, tu sanidad interior no depende de los que están alrededor tuyo, tu sanidad interior depende de ti, de tú colocarte a cuentas con Dios. La sanidad interior depende de que, aunque tú te acuerdes de cosas negativas, sabes manejarlo y no te va a poder gobernar. Nada te puede gobernar de lo que te hicieron. Debes renunciar a pensamientos negativos, debes renunciar a pensamientos de venganza. Debes ordenarle a tu espíritu, a tu mente, a tu alma que se alinee para que no haya desmotivación, que esos pensamientos de sed, de venganza no te controlen.
Ve y fortalécete en oración. Ve y llena tu corazón del Espíritu Santo. Dile, Señor, yo hoy me arrepiento por haber estado herida, por haber andado herida, de hablar desde mi herida, de lo que me hicieron. Hoy entiendo que si tal persona me hirió, me lastimó, es porque no te conoce. No las estamos justificando, pero colócate a cuentas con Dios. Dile, la sanidad es un refrigerio. Mira que la mujer samaritana a mediodía iba tan cansada, iba tan sedienta a la hora sexta a recoger su agua, porque imagínate 5 maridos, 6 maridos, y todos yo creo que la lastimaron, la hirieron, de pronto hasta físicamente, porque en ese tiempo pues los hombres son rudos, sin estudio, del vulgo. ¿Cómo hubieran podido tratar a esta mujer? Y esta mujer iba tan desgastada, iba tan cansada, iba tan agobiada que de hecho cuando tú lees la historia puedes ver que le contestó hasta feo a nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Y decimos, pero ya cómo le va a contestar así. Claro, porque ella estaba hablando desde su herida. Y nótese que cuando el Señor le tocó la herida para que ella fuera sana, se la cauterizó. Ella salió corriendo, ella dejó el cántaro porque ella se llenó del agua. Es que ella era una cisterna rota, que por más agua que le iban a dar, ella no le iba a retener. Entonces ella lo que hizo fue que su herida fue sana. Ella habló de lo que le dolió, de lo que le dolía en el momento, pero el Señor la sanó, el Señor la vació, entró lo de él y ella pudo ser esa vasija para retener toda esa agua. Inmediatamente se fue a predicar y sé que muchos se convirtieron por la palabra de esta mujer, porque ella se fue ya no a hablar desde su herida, ella se fue a hablar ya de un Jesús grande y poderoso. Entonces eso es lo que, ahí ya el Señor le entregó las herramientas para irse a predicar. La sanidad interior es muy útil en nuestra vida. Vas a dormir mejor, vas a estar mejor, más puertas se te van a abrir. Entonces no te puedes dejar llevar por experiencias negativas, por lo que te hicieron. La sanidad interior no puede esperar, no, yo mejor mañana perdono, yo mejor mañana olvido. Tiene que ser hoy con un corazón sincero. Su palabra dice que cuando nosotros nos acercamos ante Él con un corazón contrito y humillado, Él jamás lo desprecia. No te pierdas esta oportunidad tan grande de poderlo tener a Él, de poder tener esa coinonía con Él por estar cargado, por estar odiando, por más difícil, por todo lo que te hayan hecho. Es que usted no sabe lo que me hicieron. Mira, a nuestro Señor Jesús, en la cruz del Calvario, en la cruz, le hicieron absolutamente de todo. Lo abofetearon, le arrancaron la barba, le pegaron con una caña en su cabecita, tan fuerte que dice que la corona de espinas de los golpes, las púas se le incrustaban en su frentecita, le clavaron en sus manitos, en sus pies, le decían palabras, le arrancaron la ropa. El libro de Isaías, el profeta Isaías dice que lo molieron, dice molido, no había parecer en él. Fue terrible, lo calumniaron, lo escupieron, lo golpeaban. Imagínate qué peor, qué más, qué algo peor le hubieran podido hacer. Y sin embargo él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tal si tú y yo hoy decimos en esta tarde a esos enemigos, a esas personas que nos han herido, que nos han lastimado, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen? Y miren que él llegó y con esa actitud está sentado a la derecha del Padre. Imagínense en donde el Señor hubiera dicho, Señor, consúmelos, acábalos, mira lo que me hicieron, mira cómo me tienen. ¿Ustedes creen que él hubiera podido estar sentado a la derecha del Padre? Si eso lo hizo él, dice que como oveja al matadero, que iba como oveja al matadero, que no dijo nada, no profirió palabras de maldición, porque ese mismo ejemplo no lo hacemos nosotros con esas personas que tal vez no le caemos bien, con esas personas que nos han lastimado, que nos han hecho daño. ¿Qué tal si decimos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, y yo hoy te entrego mi corazón y yo quiero que así como yo tengo la maravillosa oportunidad y la tuve de conocerte, que así la tengan mis enemigos, y tú vas a ver cómo todo va a empezar a cambiar en tu vida. Tú vas a ver cómo puertas se te van a abrir, te vas a volver efectivo. Dice el dicho popular que no perdonar y tener una raíz de amargura en su corazón es tomarse un veneno y esperar a que el enemigo se muera.
Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros debemos tener pasión por las almas. Y en esa pasión es, Señor, perdona a esta persona, así como yo lo perdono, y que se arrepienta y que se convierta de sus malos caminos y entrar a hacer guerra espiritual en contra de eso que lo está guiando, en contra de esas potestades, en contra de esos demonios que están allí acorralando a esa persona. La sanidad interior es preciosa, es un don de Dios y ojalá tú la puedas experimentar. Él dice que vino a sanar a los abatidos, a vendar a los quebrantados, a libertar a los cautivos, a consolar a los enlutados, a levantar a los afligidos, a los de espíritu angustiado rescatar, y que vino a dar vista a los ciegos. Entonces, si tú te has sentido abatido, traigo a memoria el pasaje donde los guerreros de David entraron a la cueva de Adulam. Y si tú puedes leer cómo entraron a la cueva de Adulam, dice que estos hombres entraron abatidos, enlutados, confundidos, cansados, heridos, pero que en ese entrenamiento que allí tuvieron con David, ellos salieron hombres, tremendos. Dice que sus rostros eran como rostros de león, que era una cosa maravillosa. Salieron sanos de ese lugar, salieron más que victoriosos, salieron más que vencedores a ganar las mejores guerras. Y de allí podemos ver que se levantó el ejército de David. Entonces, posiblemente nosotros en este entrenamiento de guerra espiritual, hoy estemos así. Hoy estemos sintiéndonos abatidos. Pueda que todavía no sintamos que nuestras heridas estén siendo sanas, que no estén vendadas. Posiblemente te estés sintiendo cautivo, posiblemente te estés sintiendo deprimido, posiblemente estés enlutado, posiblemente no tengas esa vista, 20 esa visión espiritual, estés con espíritu angustiado, estés afligido. Pero mira que Isaías 61, y lo voy a leer porque me parece muy importante leerlo, para sanidad espiritual. Mira lo que dice Isaías 61. Isaías 61 dice de la siguiente manera. Dice, buenas nuevas de salvación para Sión. Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Ustedes están viendo cómo aquí nos está dando una lista de cómo posiblemente estés tú hoy, de cómo a veces cómo entramos a los caminos del Señor. Y la pregunta es, si aquí nos está hablando de quebrantados, de cautivos, de presos, de afligidos, de angustiados y de enlutados, ¿tú le entregarías un arma a una persona así? ¿Le entregaríamos armas a personas que tienen estas condiciones? No, ¿verdad? Estas personas no están aptas, ni siquiera para decir, no, es que pues de aquí saldrán los mejores guerreros. No, nos está hablando de una condición física, pero también nos está hablando de una condición del alma. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es decirle, Señor, porque dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Decirle, Señor, llévate hoy todo abatimiento de mi vida, llévate toda congoja. Ya no quiero estar más quebrantado de corazón. Quiero tener libertad de toda cautividad, de toda fragmentación, de ese corazón que ha estado fragmentado, que ha estado en cárceles espirituales, que ha estado en regiones de cautividad. Hoy quiero ser libre para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Y mira que cuando tú ya estás sano, ya no estás abatido, ya no estás quebrantado de corazón, ya no estás cautivo, ya no eres preso, ya no estás enlutado, ya no estás afligido, ya no estás con el espíritu angustiado. Mira lo que dice el capítulo 3, dice,
y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para la gloria de Dios suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Entonces, aquí cuando ya tú no estás enlutado, no estás angustiado, no estás entristecido, no te sientes abandonado, el Señor dice, listo. Cuando ya no te sientes así, cuando ya estás fortalecido, cuando ya ha habido una sanidad interior, cuando ya no tienes ese manto de luto que te hace sentir el pobrecito, el fatigado, el con tempestad y sin consuelo, entonces te levantas para ser un árbol de justicia. Te levantas para hacer guerra espiritual, te levantas para reedificar ruinas antiguas, te levantas para levantar los asolamientos, te levantas para restaurar ciudades arruinadas, te levantas para quitarle escombros a muchas generaciones, dice el libro de Isaías 61. Entonces esto es lo que nosotros debemos hacer, sanidad interior, por todo eso que te han hecho, por todo eso que te han dicho, por todo lo que te está doliendo. Y cuando llega la sanidad interior, obviamente llega la sanidad física. Hoy pídele a tu alma, y el Señor me mostraba que a veces el alma de uno cuando no perdona están como esas aguas que no se aquietan. Y me mostraba el alma de muchas personas así, como que no se hallan, como que están allí, como impacientes, y me decía, es que no han calmado sus aguas. Como decía el salmista David, ¿por qué te aquietas, alma mía? Espera en Jehová. ¿Por qué te impacientas? Acalla esas aguas. Aquieta esas aguas impacientes que te están haciendo sentir así como que no perdonas, como que no puedes hacer absolutamente nada, como que no te hallas, como que no eres efectivo, como que no puedes orar, como que no puedes buscar, como que no puedes tener intimidad. Aquieta esas almas, esas aguas. Esas aguas de la venganza, ay, es que si lo veo, ay, es que me lo va a pagar, ay, es que se lo voy a hacer. No. Que el Señor cambie ese sentimiento. Hoy le pido a Dios que pueda aquietar tus aguas, que pueda traer un reposo sobre tus aguas, esas aguas que están en el alma, que pueda haber una paz, que pueda haber una tranquilidad, que pueda el Espíritu Santo entrar y aquietarlas, que haya un reposo. No sé qué te está doliendo en este momento, por eso no ha sido efectivo. Por eso no has visto esas cosas, esos milagros que tanto quisieras ver. Por eso siente que vas cada 8 días a la iglesia en vano. Por eso siente que no eres efectivo a la hora de orar. Por eso no sabes cómo hacer guerra espiritual. Por eso el Señor no te ha entregado armas, porque no, hay algo allí en el espíritu. Hay que decirle al Señor que hoy queremos empezar a vivir en paz, en gozo, que queremos ser libres, que se vaya todo el odio, la rabia, la amargura, resentimientos, sed de venganza. Esas emociones tienen que estar allí aquietadas, no podemos estar más que las emociones nos muevan. Esas dolencias del alma, esas dolencias, porque habla de enfermedades y habla de dolencia la palabra. Esas dolencias que se manifiestan cuando no perdonamos, cuando hay una herida, esas heridas que tanto nos preocupa, eso que está allí. Hoy necesitamos que nuestro espíritu, alma y cuerpo estén alineadas. Espíritu, alma y cuerpo alineadas. Los resultados de una sanidad interior es una vida sana, una sanidad integral en el cuerpo, en el alma, el espíritu. La falta de perdón produce enfermedades. La falta de perdón produce enfermedades, así que nosotros debemos empezar a experimentar y a vivir en esa sanidad interior. Yo quiero hacer una oración por ti para que antes de entrar al tercer tema de guerra espiritual, y donde ya vamos a tocar lo que es iniquidades, lo que ya vamos a tocar lo que es regiones de cautividad, que cualquier cosa que te haya o te esté lastimando, cualquier cosa que te esté hiriendo, cualquier cosa que esté allí, que esté haciendo estorbo, que esté sirviendo de piedra de tropiezo, para que no veas al Padre, para que no, eso que no te está dejando tocar su mano, eso que no te está dejando meterte bajo su manto, eso que no te está dejando experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y le pido a Dios que pueda ser libre de ataduras. Hoy le pido a Dios, que puedas experimentar ese perdón, esa sanidad, eso que en la noche te ha hecho llorar, eso que te ha tenido, que hoy se pueda romper esa cadena, eso que te hicieron y que le han hecho a niñas, 5 o 6 años cuando las manosearon, eso ha traído una cadena.
y esa cadena la siguió 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 50, 60 años y hemos podido ver a muchas mujeres que mueren y esa cadena nunca se rompió y esa cadena las hizo ser infelices porque había una herida desde los 5, 6 años, desde un rechazo, desde el vientre de su madre, arrastraron toda la vida con esa cadena y esa cadena no las hizo ser útiles. Esa cadena no las hizo ser proactivas en un ministerio, esa cadena las hizo ser no muy buenas madres, no buenas hijas, las hizo tener rabia, resentimiento, rencores y así murieron. Entonces hoy pido a Dios que se pueda romper esa cadena, que se pueda hacer trizas, que pueda haber sanidad en tu alma, que puedas perdonar a tus agresores, a los que te han robado, a los que te han lastimado, porque así te necesita el Señor para poderte enlistar en esa lista de guerreros espirituales, porque así te va a entregar las armas, esas armas poderosas que no son carnales sino espirituales para la destrucción de toda fortaleza y argumento que se quiera levantar en contra del conocimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hoy pido a Dios para que trabajes mucho en tu sanidad interior. Si tú trabajas en tu sanidad interior vas a ver puertas abiertas. Si tú trabajas en tu sanidad interior vas a poder leer la palabra y la vas a poder entender porque los velos se van a caer. Si tú trabajas en tu sanidad interior, por eso es que lo que hizo Pedro con nuestro Señor Jesús cuando con el arma, el impulsivo y colérico le tumbó la oreja a Malcolm, él estaba hablando desde su herida y por eso fue que él tuvo que ser zarandeado. En ese zarandeo fue donde él pudo tener una sanidad interior. Y nótese cómo fue el defectivo. Un Pedro cuando le cortó la oreja a Malcolm y un Pedro después del zarandeo, como él le predicó y 10,000. En la primera predicación se convirtió un grupo de gente, en la segunda otro grupo de gente. En total hubo 10,000. Más de 10,000 personas convertidas a causa de la predicación de Pedro. Cuando llegó al templo de la Hermosa, a la puerta del templo de la Hermosa, y le dijo, no tengo, al paralítico dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Porque eso que él tenía fue derramado y él fue ungido y él fue llenado y fue bautizado del Espíritu Santo y con todo para él poder predicar después de que hubo una sanidad interior. En ese zarandeo hubo una sanidad interior. Pedro necesitaba ser zarandeado para que hubiese una sanidad interior. Yo te invito, no es fácil perdonar al brujo que te quiere matar. No es fácil perdonar a ese papá que se fue. No es fácil perdonar que se fue con otra persona y te dejó a tu madre con hermanitos pasando necesidades. No es fácil olvidar a esa persona, perdonar a esa persona que te robó una herencia, una casa, un carro. No es fácil perdonar a ese jefe injusto. No es fácil perdonar a ese esposo que ha agredido, ha lastimado. Pero yo hoy te invito a que perdones desde lo más profundo de tu corazón, a que perdones desde lo más profundo de tu alma, a que le digas, Señor, yo en mis fuerzas no puedo, pero yo lo quiero hacer, pero que tú me ayudes, que tú me des esa fuerza, que tú me des esa fortaleza, que tú me des esa entereza para yo poderlo hacer. Amén. Entra en intimidad con Dios, solo no puedes, pero si tú entras en esa intimidad con Dios, el Señor, arrodíllate y llora todo lo que tengas que llorar. Y el Señor, ayúdame, yo sola no puedo, ayúdame a perdonar a ese agresor, ayúdame a perdonar a esa persona que tanto me lastimó, ayúdame a saber y entender que lo que hizo, lo hizo sin tu aval y sin tu consentimiento. Y como dice mi madrecita, ¿qué podemos esperar de una carne manejada por el diablo? Mi madre siempre tiene ese dicho y ella me dice, ¿y tú qué puedes esperar de una carne manejada por el diablo? Entonces, y sí pedir mucho, y la guerra espiritual es en contra, ¿no? De todo lo que está gobernando a esa persona. Entonces yo te invito a que te arrodilles y si tienes que llorar y si tienes que desahogarte, decirle, Señor, quiero ser efectiva. Por eso tal vez, y nótese que para poder nosotros ir a entregar nuestra ofrenda, Él dice en su palabra, ustedes van a entregar la ofrenda, entonces lo primero que tienen que hacer es ir y ponerse a cuentas y ahí sí vengan y entreguen la ofrenda. Muchas de las ofrendas que hemos hecho los domingos de pronto no han sido escuchadas o no han sido recibidas, no han sido aceptas porque todavía hay carga en nuestro corazón porque no hemos perdonado. Así que hoy que sea tarde de libertad, tarde de liberación, perdona a ese hombre, perdona a esa mujer que te hirió, que se fue con otra persona. No los culpes más, perdónalo. En su ignorancia estaban gobernados por el demonio y están cautivos, y ahí es donde nosotros tenemos que
tener la visión espiritual y miren, no tenerle rabia al agresor, sino antes tenerle pesar. La verdad que sí, porque si en este momento el Señor viniera por su iglesia, imagínate lo que va a pasar con ellos. Pues se van a quedar para sufrimiento, para lo que dice el libro Apocalipsis. Van a ir al lago de azufre y a fuego, donde va a ser una cosa terrible. Se están perdiendo de una salvación tan grande, mientras que si tú perdonas, dicen, yo tengo, mejor dicho, la salvación, las calles de oro me esperan, el mar de cristal, la cena, las bodas del Cordero. Entonces no deberíamos tenerle rabia a nuestro enemigo, sino más bien pesar, porque se están perdiendo de una salvación tan grande. No deberíamos mirarlo con ojos de rabia, no deberíamos mirar a la bruja con ojos de rabia, sino con ojos de pesar. Sí, a pesar de lo malo que están haciendo, que sabemos que no son ellos. Y cuando tú te vas al testimonio de muchos brujos y muchas brujas y muchas personas malas, ni siquiera ellos tienen la culpa. Dicen, es que a mí mi mamá me pactó desde muy pequeñita. Yo he escuchado el testimonio de brujos, gracias Señor. Yo he escuchado mucho el testimonio de brujos y brujas que dicen, yo desde los 5 años, a mí desde los 5 años me pactaron y desde los 5 yo estoy haciendo esto. Es que yo soy así porque es que a mí desde pequeñito me hicieron esto, porque a mí me pactaron hacia esto. Entonces podemos ver que el enemigo vino y dañó esa alma. Entonces la lucha de nosotros no es contra la persona, sino contra lo que está gobernando esa persona. Entonces pedir para que esa persona sea libre y que esta persona pueda conocer, tenga el pleno conocimiento. Esa es la mejor guerra espiritual. Bueno, yo quiero ya ir finalizando. Ojalá podamos finalizar ahora a las 6, dentro de 15 minutos. Yo tengo un formulario de preguntas. Y ese formulario de preguntas yo creo que es muy necesario para poder nosotros empezar a hacer la guerra espiritual. Ya hablamos que necesitas ponerte a cuentas con Dios, que no puedes entrar a hacer guerra espiritual si estás cargado, si te sientes ofendido, si estás odiando,